bienvenidos a esta edición de Política y Poder a través de la señal de Vez Cable Televisión. Estamos llegando en esos instantes a todo el país a través de la multiplataforma de este importante medio de comunicación para poder analizar en los siguientes 60 minutos lo que viene pasando en nuestro país. Pero antes de hablar del ambiente político, hablemos del ambiente social. Hablemos de lo que nos pasa constantemente a los ciudadanos de a pie cuando salimos a la calle a hacer nuestras actividades diarias y nos enfrentamos a una situación de inseguridad ciudadana recurrente. Lamentablemente, estamos cerrando este año con la precariedad económica que ya sabemos, con la situación de incertidumbre laboral que también mucho la padecemos y como también el tema de la inseguridad ciudadana que cada vez ha logrado acaparar todo el sistema político del país, que no se encuentra o no encuentra el rumbo, la estrategia adecuada para que pueda hacerle frente. La gente está muriendo. Los criminales, los sicarios están matando a quemarropa y a mansalva en cualquier circunstancia, en cualquier momento del día y bajo cualquier motivo en realidad. Hace unos días hemos visto cómo es que la criminalidad, por ejemplo, terminó mostrándonos su rostro más fiero al momento que intervinieron una furgoneta en la avenida Colina en el Callao con metralleta de por medio, arma de largo alcance, varios vehículos, cerrando el tránsito vehicular. Llegaron a ese extremo, cerrar el tráfico vehicular para que puedan perpetrar el robo de una furgoneta que llevaba equipos tecnológicos a bordo. ¿Cuánto tiempo más los peruanos estaremos esperando que las autoridades nos digan cuál es la estrategia para luchar contra la criminalidad? Es cierto, no le podemos exigir mayor resultado en estos momentos al ministro del Interior, Abelino Guillén, por cuanto lleva poco más de un mes en el cargo ministerial que le ocupa al frente del sector del interior. Sin embargo, sí podemos exigirle al ministro Guillén que nos muestre las cartas sobre la mesa de qué es lo que exactamente va a hacer para que pueda entablarse la lucha contra la criminalidad. Porque si bien es cierto, su participación en el Congreso de la República hace poco más de un mes fue de manera informativa para que diga exactamente lo que pretende hacer, nos dé más o menos las luces de lo que pretende implementar desde el sector interior, hasta el momento no conocemos la estrategia. No se sabe cuánto nivel de integración existe entre el gobierno central, el gobierno regional y el gobierno municipal de diferentes jurisdicciones del país. No conocemos cuál es el grado de intervención de la policía con la sociedad civil organizada, con las juntas vecinales, como tampoco si va a existir alguna sanción contra aquellos alcaldes que no participan o no establecen estrategias para luchar contra la inseguridad ciudadana desde el CODISEC, el COPROSEC, que son los comités distrital y provincial de seguridad ciudadana, y que en estos momentos a cada uno de nosotros nos viene pasando factura. La gente puede ir muy entusiasmada a una galería, a un centro comercial a comprar los regalos para Navidad, pero el entusiasmo se puede simplemente esfumar cuando sale de ese local y se encuentra contra la criminalidad. Y siempre nos aconsejan, no luches por tu vida, deja que se lleven ese bien material. Pero ¿quién repone emocionalmente a esa víctima? Y sobre todo, cuando aquello que estuvo comprando le costó tanto sudor y tantas lágrimas alcanzar para que pueda quizá llevar algo para su hogar, sea un fin de semana o una fiesta navideña de fin de año para su familia o para sus hijos. Nadie devuelve ni lo material y tampoco la tranquilidad emocional que en estos momentos se nos ha sido arrebatada. Insisto, al gobierno del presidente Pedro Castillo como al ministro del Interior no le podemos exigir resultados en estos momentos, porque es un gobierno nuevo. Pero sí le podemos y le debemos exigir las estrategias que nos tienen que mostrar para que de aquí en adelante sepamos hacia qué rumbo vamos en el tema de la criminalidad, en la lucha que todos debemos enfrentar, que consideramos es el principal flagelo por encima incluso de la pandemia que estamos atravesando los peruanos como el resto del planeta. Así empezamos el programa del día de hoy, esperando que la situación pueda mejorar en los siguientes días o en los siguientes meses, pero sobre todo imbuidos por el acontecer político que a diario estamos viviendo los peruanos. Salieron nuevas pruebas reveladoras en estos momentos, al menos algunos así lo consideran, y otros solamente señalan que son testimonios en contra del presidente Pedro Castillo sobre ese presunto pago de coima, presunto, supuesto, aparente, porque ni siquiera ha sido partícipe de una colaboración eficaz Carolina López Arredondo, esta lobista, esta representante de varias empresas que ha llegado a Palacio de Gobierno hasta en 6 ocasiones y que también se reunió con el presidente Pedro Castillo en esta vivienda del pasaje Zarraté en el distrito de Breña. Ha surgido mucha información de por medio, pero nada corroborado. Y lo más triste y lamentable es que la fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos, pareciera ser que está desaparecida. Pareciera ser que se encuentra en cuarentena desde que inició la pandemia, porque no se conoce mayor información sobre qué es lo que exactamente la fiscal Zoraida Ábalos
estaría haciendo en torno a la investigación por presuntas irregularidades que, por ejemplo, está conociéndose desde Palacio de Gobierno. No vemos la misma capacidad de respuesta inmediata, reacción inmediata, como cuando surgieron las marchas contra Manuel Merino, cuando él estuvo en la presidencia y la gente se volcó a las calles legítimamente a protestar contra un gobierno que consideraban era ilegítimo. Pero la gente estaba protestando. Surgieron las muertes de Inti Brian, que todos hemos lamentado y hemos condenado la barbarie policial perpetrada, pero rápidamente la fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos, esa misma noche anunciaba investigación contra Manuel Merino, contra Antero Flores Arauz, que era el presidente del Consejo de Ministros, y contra el entonces ministro del Interior, para que de esta forma se pueda conocer a los responsables de las muertes de los jóvenes que estaban protestando allí con la población manifestada y volcada en las calles de Lima. Entonces, si eso pasó en ese instante, esa misma noche, ¿por qué la fiscal de la Nación no tiene la misma capacidad proactiva para que investigue los presuntos hechos ilícitos perpetrados desde Palacio de Gobierno con favorecimientos irregulares? A todos se tiene que medir con la misma vara. Y, por ejemplo, Antero Flores Arauz, en estos momentos, además de encontrarse en la comunicación con nosotros, también se encuentra bajo investigación por la fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos. Doctor Antero Flores, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenido a Vez Cable, Política y Poder. Buenos días. Encantado de estar con usted, pero primeramente mi protesta por lo que usted ha dicho. Usted ha dicho la barbarie policial. No hubo ninguna barbarie policial. Yo creo que usted tiene que ir al oculista. Todo lo que hubo es agresión a la policía. Hubieron una serie de policías que fueron realmente violentados. Muchísimos fueron heridos. Hubo incendio de motocicletas y patrulleros. Oye usted, eso no es barbarie policial. Y encima, las dos personas que lamentablemente fallecieron, en lo que comulgo con usted, no lo fueron por mano policial, porque fueron con canicas que la policía no utiliza, con armas hechizas que la policía no utiliza, desde el sitio por la trayectoria de los proyectiles que la policía no se encontraba, y también con balines de perdigones de metal que la policía no utiliza. Por eso yo respaldo a la policía, pone el pecho permanentemente por nosotros, trata de resguardar y también recuperar el orden público, y lo hace en una situación muy disminuida, porque a diferencia de otros países se le pide que haya proporcionalidad. ¿Cómo puede la policía combatir el delito estando desarmada? Yo personalmente no lo entiendo. Perfecto, doctor Antero Flores Arauz. Sí, entendemos su posición al respecto, pero no necesito oculista porque veo perfectamente bien. Estuve haciendo la cobertura constante de lo que había pasado en esos momentos. Pero ese es otro espacio del que no queremos hablar, porque nos interesa, por ejemplo, conocer su posición sobre precisamente haciendo el parangón entre lo que pasó con usted siendo presidente del Consejo de Ministros y lo que está pasando en estos momentos con el gobierno del presidente Pedro Castillo, en la que no se ve la misma reacción inmediata de la fiscal de la Nación. ¿Qué le parece a usted esta forma taciturna quizá de reaccionar de la doctora Zoraida Ábalos? Lamentablemente la doctora Zoraida Ábalos, la fiscal de la Nación, tiene una visión muy selectiva. Ve las cosas que quiere ver y cierra los ojos cuando no quiere ver. Usted se está refiriendo a lo de este gobierno, pero con olvido de lo que pasó en el gobierno de Sagasti, en marchas contra el gobierno absolutamente legítimo del señor Manuel Merino. Inició las investigaciones que sabemos, pero cuando hubo reclamos de agricultores por el tema de la normatividad agraria, tanto en la zona de Virú como también en el sur de la capital, ¿qué sucedió? Absolutamente nada. Hubieron 5 muertos, decenas de heridos, y la fiscal de la Nación, como dicen, en Belén con los pastores, como está sucediendo ahora. Si bien el presidente de la República es inimputable mientras sea presidente de la República y solo puede ser procesado por traición a la patria, impedir elecciones, lo que acota perfectamente la Constitución del Estado, sí puede ser investigado, porque pudiera haber responsabilidad. Evidentemente, cuando hay reuniones a medianoche y son reuniones furtivas y no son con la claridad que debería haber desde el despacho presidencial,
lógicamente generan suspicacias que tienen que ser aclaradas. Ahora, ¿esta aclaración, sin embargo, tiene que venir desde la Fiscalía o aclaración que tendría que hacer el presidente Pedro Castillo? Porque ya pasó buen tiempo desde que se conoció el caso de la Casa de Zarratea y hasta el momento el presidente no se ha manifestado, no ha esclarecido los hechos, a pesar de que la presidenta del Consejo de Ministros, Mirta Vázquez, dijo que el jefe de Estado se comprometió a informar, a revelar nombres y temas tratados en esa vivienda particular. Como usted bien dice, son los dos, las dos vertientes. Una desde la vertiente del Ministerio Público, que está para investigar y lógicamente es el actor es el actor legal de la justicia para hacerla cumplir, y por otro lado, por transparencia, desde el puesto de presidente de la República, por el profesor Castillo. Pero en estos momentos comienzan a surgir nuevas voces de posible pedido de vacancia, otra moción de vacancia que podría presentarse. ¿Cree usted que la ventilación que en estos días anteriores IDL Reporteros hizo sobre la pretensión de Karen López Arredondo de acogerse a la colaboración eficaz, revelando aparentemente, lo ponemos entre comillas porque no hay ninguna verificación del mismo, revelando aparentemente de que habría entregado una coima al presidente Castillo para que le adjudique proyectos de inversión pública, es motivo para que el Parlamento se aboque a otro escenario de vacancia? Miren, la verdad que el país, nuestro querido Perú, no puede estar permanentemente en vilo. Mire usted la cantidad de presidentes que se han sucedido en tan poco tiempo. Mire usted que el señor Pedro Pablo Kuczynski fue obligado a renunciar. Fíjese usted que el señor Vizcarra asumió la presidencia como le correspondía. Cuando el señor Vizcarra es vacado, asume como también correspondía legítimamente y en el orden de sucesión al presidente del Congreso, el señor Merino. Cuando el señor Merino se ve obligado a renunciar, al igual que su Consejo de Ministros, se nombra para que asuma luego la presidencia de la República, por supuesto con menor legitimidad, porque Merino venía siendo presidente del Congreso desde hacía varios meses y el señor Sagasti solo tuvo 1 minuto como presidente del Congreso, pero fue una asunción también legítima, otro cambio. Y luego vienen lógicamente las elecciones de abril y junio del presente año y tenemos como presidente al señor Castillo. Yo lo que creo es que todas las fuerzas políticas tienen que buscar la concertación, concordar, buscar arreglos, conversar. La política no puede ser permanentemente enfrentamiento. Se supone que todos queremos lo mejor para el país. La diferencia está en la ruta, el sendero, el camino para llegar a ello. Pero todos queremos lo mejor. ¿Por qué? Si no somos sino contrincantes, podemos ser contendores, pero no somos enemigos, ¿por qué somos incapaces de poder concertar cuando tenemos realmente escenarios de diálogo muy convenientes en que no solamente están las fuerzas representadas en el Congreso y el Poder Ejecutivo, sino también otras fuerzas gremiales, sociales, iglesias, etcétera, que como repito es el acuerdo nacional? Claro, pero doctor Andreu Flores, ¿cómo podríamos hablar de conversar cuando al parecer lo que hacen en el poder político en estos momentos y en otras ocasiones es el de negociar? Negociar en el mal sentido de la palabra. Tú puedes negociar políticamente un tema de consenso, algunos proyectos de ley, una delegación de facultades que podría beneficiar a la población. Puedes negociar políticamente esos escenarios, pero el negociado en el contexto real que vivimos pareciera ser nefasto. Porque, por ejemplo, cuando se habla de negociar, se habla de repartijas. ¿Cómo le devuelves a la población la confianza cuando ves a grupos políticos que de un momento a otro respaldan al presidente cuando antes eran opositores? Bueno, si se trata de conversar y de llegar a acuerdos, eso es lo más natural que hay. Casualmente hay lo que se llama la transacción y la transacción política. Por ejemplo, una transacción política clarísima cuando el presidente Fujimori hizo el famoso 5 de abril de 1992, las fuerzas políticas constitucionales que representaron en el Congreso que había sido cerrado, más el Poder Ejecutivo presidido por Fujimori, se pusieron de acuerdo en Nassau
para hacer el Congreso Constituyente Democrático, el CCD, y llegó a una solución para resolver el tema político que había generado el 5 de abril. Sí, pueden haber conversaciones y pueden llegar a acuerdos. Eso no es repartija. Repartija es cuando se buscan no lo mejor para el país, sino cuando intereses privados buscan, ¿qué le puedo decir?, consecuencias privadas también que signifiquen beneficio propio. Acá el beneficio es para el país. Claro, pero por ejemplo, yo lo llevo en el contexto de la negociación mal entendida o mal aplicada quizá. Cuando, por ejemplo, hace unos días hemos visto también la moción de censura contra la presidenta del Congreso, María del Carmen Alba, y que sorprendió que gran parte de la bancada de Perú Libre termina respaldando a la señora Alba y no precisamente la moción que había presentado un integrante de la bancada oficialista, con abrazo de por medio, puño de por medio, y de entre Guido Bellido, María del Carmen Alba, y que motivó la renuncia de 3 congresistas de esta bancada. Y dicho sea de paso, al día siguiente, aquí le agrego, doctor Antero Flores, al día siguiente se pone de taquito 2 proyectos de ley en el sector de educación que nunca habían pasado por comisión y que lo había presentado Perú Libre. En el tema de eliminar el concurso docente 2021, que está bastante embarrado, y además permitir que docentes de Fuerzas Armadas puedan calificar para nombramiento docente sin la evaluación correspondiente. Proyectos que habían presentado en las últimas horas y que pasó sin dictamen de comisión. Para muchos había un favor con favor se paga. Miren, sabemos perfectamente que los parlamentarios no están sujetos a mandato imperativo. En consecuencia, por más que su partido diga lo que quiera decir y por más que hayan podido presentar alguna posición individual, eso no obliga a todos los congresistas de esa bancada a seguir lo que dice su coordinador o el jefe de su partido. No están sujetos a mandato imperativo. Y si además en el debate de la cuestión de censura de la señora Mari Carmen Alba se pudo constatar, se pudo acreditar, se pudo ver la realidad, que ella no había emitido expresiones en el extranjero dañinas contra el Perú, y como bien también lo había corroborado el encargado de negocios, porque en este momento no hay embajador en España, el encargado de negocios en Madrid, no había lo que le habían imputado a la señora Mari Carmen, por lo cual sería absurdo que simplemente por seguir la supuesta orden de un jefe de bancada, esos congresistas hubieran votado en una forma que era absolutamente nociva para la señora Mari Carmen Alba, que, como se repite, no había atentado contra el prestigio de nuestra patria. Claro, y desde el oficialismo varios incluso levantaron la voz de protesta. Hasta Mirta Vázquez había mencionado que si hay algo de eso tendría que sancionarse como tal. Y hablando de Mirta Vázquez, la presidenta del Consejo de Ministros, ella viene participando activamente en el intento de solucionar los conflictos sociales que hay en el país en estos momentos. Pero un conflicto que no ha podido solucionar hasta estos instantes es el tema de MMG Las Bambas en Apurímac. Y MMG Las Bambas, desde el día de ayer, sábado 18, ya postergó sus actividades, suspendió sus actividades mineras. Como expresidente del Consejo de Ministros, que también ha sido usted, ¿qué opina sobre esta situación? Se nos fue. Mira, cuando usted dice que la señora Mirta Vázquez, presidenta del Consejo de Ministros, está tratando de solucionar la problemática minera, yo la verdad no sé de dónde viene esa expresión suya, porque la señora se fue a Ayacucho y dijo que cerraban 4 minas. Ella declaró la extinción societaria de 4 empresas mineras y que se fueran. Si esa es la forma de resolver los problemas mineros, realmente no estoy asustado, estoy francamente desilusionado. Cuando además hemos leído en los periódicos que el señor ministro de Energía y Minas ha dicho que hay interrupción de carreteras que son legítimas, Dios nos asista. Entonces, yo no veo que este gobierno esté haciendo lo adecuado para solucionar los problemas mineros. Yo, la verdad, veo que los está agravando.
Claro, la interpretación suya puede ser diferente a lo que yo intento decirle en estos momentos. A lo que me refería era que la presidenta del Consejo de Ministros vino sosteniendo diálogos con las comunidades que constantemente se están levantando en protesta. La solución final se va a conocer posteriormente luego de las mesas técnicas que se puedan instalar. Pero en el tema MMG Las Bambas, como otras mineras que, por ejemplo, vienen anunciando la paralización de sus actividades, ¿usted cree que el gobierno del presidente Pedro Castillo estará a la altura de cumplir con todo el paquete de ofrecimiento de proyectos de inversión pública que hizo para el 2022? Discúlpeme, no lo creo, por una sencilla razón. Lo más, ¿qué te puedo decir? Lo más desconfiado que existe en los empresarios es su bolsillo. Si no hay confianza porque el régimen no se las da y constantemente se habla de cambio de constitución, cambio de reglas de juego, más impuestos, etcétera, hay minería también en otros sitios del mundo. Entonces el inversionista se va donde mejor es tratado. Pero si usted interrumpe carreteras, no deja trasladar el mineral, no deja trasladar los insumos que requieren para la explotación minera, evidentemente, más que evidente, la gente se va a hartar y va a buscar otros horizontes. Es una locura lo que se está haciendo por falta de inacción. No se pueden dejar interrumpidas carreteras, no se puede mandar a la policía en una situación inerme, no se puede dejar que cada uno haga lo que le da la gana. El país tiene autoridades para que impongan el orden. No pongan, impongan el orden como señala la Constitución y las leyes. Pero en estos momentos, por ejemplo, también conocemos que el presidente Pedro Castillo se reunió con exministros de Economía y Finanzas. Dentro de ellos estaba Waldo Mendoza, estuvo también Alonso Segura, entre otros más. Y también el último viernes, durante varias horas, estuvo reunido en el Palacio de Gobierno con representantes de empresas mineras. De esas reuniones, algo positivo habrá salido, doctor Antero Flores. Dios lo quiera, no lo sé, yo no he estado en esas reuniones y no sé qué habrán tratado, pero los ministros de Economía que estuvieron ahí, como la señora Claudia Cooper, por ejemplo, y todos ellos, tienen gran experiencia, son conocedores clarísimos de la situación y saben perfectamente para que haya bienestar es una cadena. Hay bienestar si hay trabajo, y hay trabajo si hay inversión, y hay inversión si hay reglas de juego claras, predictividad tributaria y tranquilidad social. Si no hay nada de eso, evidentemente no habrá trabajo y tampoco bienestar. En consecuencia, el presidente de la República bien haría en escuchar otras voces, y me felicito que esas reuniones han sido convocadas por él y ojalá tengan el efecto deseado. Ya, voy a los objetivos con usted. Yo y entiendo que está un poco reacio en este momento con varias expresiones mías, pero voy a los objetivos con usted. ¿Cree usted que el presidente Pedro Castillo ha buscado la asesoría o al menos la opinión de otros ministros de Economía porque no confía tanto en la política económica que Pedro Franque intenta implantar en el país? Bueno, tendría yo que ser adivino, no sé realmente qué es lo que habrá pensado. Sí, pero usted es político, doctor Antero Flores. Usted es político. Muy bien que los haya convocado, porque hay que escuchar también otras opiniones. Nadie tiene la exclusiva de la certidumbre en materia económica. Los temas económicos no son solamente matemáticas, son también expectativas, hay cuestiones emotivas como la confianza. Si no hay confianza no hay inversión, no son cosas objetivas, nada tiene que ver con el cambio, nada tiene que ver con la emisión monetaria. Entonces, si nada tiene que ver con la emisión monetaria, nada tiene que ver con el tipo de cambio, ¿qué es lo que tiene que hacer el ministro de Economía en este momento? Renunciar, por ejemplo, al hecho de que en la delegación de facultades legislativas que esperaba que lo otorgue el Congreso de la República, en materia de incrementar el impuesto a la minería, continúe con esa intención, porque lo que desde el Congreso dijeron, no le damos esas facultades legislativas y que lo presente como proyecto de ley. El ministro Franque tendría que insistir con ver la posibilidad de que se pida más impuestos o se grave más impuestos a la actividad minera. Miren, la actividad minera, ¿qué tiene? La actividad minera paga impuesto a la renta, paga IGB, tiene también el pago de regalías mineras,
de lo que paga el impuesto a la renta va una parte a lo que se llama el canon minero del lugar en que se extrae el mineral, y además tiene responsabilidades sociales, hace una serie de carreteras, postas, escuelas, etcétera, que no era su obligación sino la del Estado. Entonces está contribuyendo prácticamente con la mitad de sus ingresos a impuestos y a regalías. Y eso es bastante en el mundo. Entonces, si el Perú exagera en la tributación, simplemente nuevas explotaciones mineras no vendrán al Perú, irán a otros lados. No somos el único país que tiene oro, no somos el único país que tiene cobre, no somos el único país que tiene litio, no somos el único país que tiene níquel. No, hay otros países también. Entonces el inversionista va donde mejor es tratado. Eso es clarísimo. Claro que sí. Vamos a ver qué es lo que pasa en los siguientes días. Mientras tanto, al menos estamos cerrando el 2018 con esta mala noticia de que MMG Lavambas ha suspendido operaciones hasta nuevo aviso. Doctor Antero Flores Arauz. Pésima noticia, y es una pena. Ojalá todo eso se arregla. El Perú necesita minería, al igual que agricultura. Miren ustedes, muchos dicen que el Perú no es país minero. Claro que es país minero. ¿Qué país tiene como el Perú una cadena de montañas como es la cordillera de los Andes, no con un ramal, con 3 ramales de norte a sur, lleno de mineral metálico y no metálico? Si no se explora y luego se explota, el mineral que está bajo tierra vale 0. Su valor es cuando lo sacas y lo puedes transferir. Bien, doctor Antero Flores, muchísimas gracias por esa entrevista y que tenga felices fiestas. Gracias a ustedes. Felices fiestas. Lo mismo, aunque parezca broma. Lo mismo le iba a decir, felices fiestas y no lo tome a mal. Que tenga un buen domingo. De modo alguno. Vamos a la pausa, regresamos con más aquí en Política y Poder.